the flames seen by passengers inside Orlando International Airport. This is how it looked from inside Delta Flight 1213 Monday morning. I was shocked at first. I was like, no way this is happening. Carter Schwab and his brother Graham. I see a big orange gulf of flame. Heading back to Atlanta with their family. I was in my seat or whatever, watching the safety video come across the screen. And I look up and all of a sudden, everyone's looking around and I look out the window. There's this burst of flame. Minutes later, more than 280 passengers on board were told to get off the plane. Finally, we get the evacuate order. Doors pop open, slides come down. They open all sides of the window, or the emergency exit doors. Everyone trying to find the closest exit. And we were close to the back, so we try to go out the back one, and the slide didn't actually inflate off of the back one, so we all had to rush back up front and get off the middle slide. An eventful end to a week that was already filled with a lot of adrenaline. Coming from Universal, I thought it was a whole nother ride again. La idea de fantasear a los pequeños pacientes provino de Leandro Brandão Guimarães, un otorrinolaringólogo de Divinópolis en el estado de Minas Gerais. Su objetivo ha sido claro: reducir la ansiedad de los niños en el difícil momento previo a los procedimientos médicos. Estos niños han encontrado la valentía de superhéroes para enfrentar un entorno que a menudo puede resultar intimidante. Antes de dedicarse a tratar enfermedades, este médico se enfoca en curar el miedo, convirtiéndolo en sonrisas. El pasillo que conduce al quirófano se transforma en un emocionante camino hacia una gran aventura. Según Guimarães, todo comenzó cuando le ofreció a una niña un disfraz para que pudieran jugar. Le explicó que iba a desobstruir su nariz y realizar una magia divertida, lo que ayudó a que ella no temiera acostarse, evitando así cualquier trauma previo. Su enfoque fue reconocido por una asociación italiana y el doctor fue galardonado por su tratamiento humanizado hacia los pacientes. Él no lo esperaba, fue un momento muy emocionante, ya que esto dio visibilidad a una idea sencilla, pero que ha transformado la forma en que se cuida a los niños en el ámbito médico. Luca Gurgel se sometió a una cirugía de oído. Al ser preguntado si tenía miedo, respondió que no, porque Batman no temía nada. Al final, el doctor Leandro recibe como recompensa dibujos y cartas de agradecimiento. Doutor Leandro, obrigado por cuidar tão bem de mim durante esse... Felicitaciones al héroe de los mini héroes por una misión cumplida más. Reportó desde Brasil Dan Sister para Telearuba.